Hola, hola, hola a todos, todas. Bueno, aquí estamos con este ciclo de vivos que iniciamos con mi compañero Facundo Sender, que ahora lo vamos a invitar. Y muy contentos por iniciar con este ciclo que trabaja sobre todo sobre las preguntas frecuentes que hay sobre las constelaciones familiares. Van a ser distintos encuentros donde la propuesta es poder conocer un poco más de constelaciones familiares, tanto para quienes no conocen como para quienes conocen, y cómo funciona un taller, bueno, y varios temas que les vamos a ir anticipando. Entonces, ahora voy a solicitar unirse a Facu, que rápidamente lo voy a buscar. Un momento, por favor. A ver. Ahí vamos. Y si no, a ver acá. Ahí te invito, Facu, ¿eh? Estoy buscándote. Ser. A ver. Ahí estamos. Hola, Facu. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Vos? Bien, muy bien. Qué lindo verte. Caminando a Y comer un estaban. segundo. Ahí llegué. Sí, 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 señor. Bueno, Veo el contraste que está súper luminoso con la pared blanca y yo estoy como si estuviese de noche por acá. Es de noche igual. Así de que está bien. acá llueve también, así que. Ah, bueno, Facu, estaba anticipando, ¿no? Este ciclo de vivo sobre constelaciones familiares y que el vivo de hoy específicamente se titula ¿Qué son las constelaciones familiares y para qué sirven? Y que vamos a ir co-creándolo, con lo cual, si te parece, ¿querés comenzar vos, Facu, en qué son las constelaciones familiares? El ciclo de vivo, es decir, que se nos ocurrió hacerlo juntos, que trabajamos en común varias veces. Sol fue mi profesora, además, hace mucho tiempo. Va, no tanto tiempo, pero Pero un sí. tiempo. Mm, Y nada, la idea del ciclo de los vivos es un poco hacer información o hablar sobre los temas comunes, sobre las constelaciones familiares, que nos sirven como preguntas frecuentes que nos suelen hacer a los consteladores, y también desmitificar un poco sobre qué es, qué no es, para qué sirven. Y muchas veces, por lo menos en mi caso, me pasa tanto en los talleres grupales y sobre todo en la consulta individual, donde la gente se abre más, que dice o pregunta un montón de cosas, o dice, che, yo no iba a un taller porque pensé que era así, o asá. Bueno, es un buen momento como para ir evacuando dudas, charlando y poniendo un poco cada uno su mirada sobre esta herramienta. Eso es lo que quería un poco manifestar. Excelente, Facu, ¿no? Y que también que hay tanto para decir de las constelaciones. Cuando estábamos preparando, por un lado, las distintas temáticas que vamos a ir abordando, pero también los temas de hoy era, bueno, y hablemos de esto, y hablemos de lo otro, y hablemos, y así se van abriendo un montón de hilitos, pero en definitiva vamos a ir trabajando lo que va apareciendo y también nos pueden ir haciendo preguntas que las podemos abordar hoy, maravilloso, y si no, para los vivos siguientes. Bien. Avancemos. Avancemos nomás. Entonces, Facu, ¿querés contar vos un poco qué son las constelaciones familiares? Y ahora que te pregunto, digo, hay distintas maneras de contarlo también. Por ahí a lo largo de los vivos lo contamos de distintas formas. Bien. Mira, desde mi mirada, las constelaciones familiares, primero a mí me gusta aclarar qué es y qué no es. ¿Qué es? Sí. Una herramienta terapéutica. ¿Qué quiere decir que es una herramienta terapéutica? Que nos permite a quien consulta trabajar desde un tema que quiera trabajar, sea la relación con la madre, padre, hijos, pareja, la falta de pareja, etcétera, el dinero, la abundancia, pero siempre desde un tema uno abre el sistema familiar, sea de origen, el sistema familiar actual, incluso pueden ser ambos, y desde ese punto de partida, que es la pregunta, en los casos de los talleres grupales, ya haremos un vivo sobre la diferencia entre el individual y grupal, pero en los talleres grupales, por poner un ejemplo, vamos a elegir diferentes personas que forman parte del taller que van a representar el sistema familiar, tanto de origen o actual, de los consultantes y el tema de consulta. Gente que no conoce al consultante, no sabe nada de su vida. Las constelaciones familiares se trabaja mucho con el cuerpo, ¿no? La mente la dejamos para otro espacio generalmente.
o como vehículo que forma parte, pero el cuerpo es lo fundamental. Y en ese contexto, esos representantes van a ser uno de la madre, uno del padre, capaz de alguien del hijo, de la pareja, y en esa dinámica nos va a permitir a los consteladores poder tener un diagnóstico sobre el consultante, dónde mira, dónde no mira, está disponible, no está disponible. Y así se va desarrollando la constelación para a través de frases, a través de diferentes movimientos, poder encontrar cuál es un buen lugar para esa persona en el sistema. Después sería bueno dar más ejemplos, pero eso es poner un poco en palabras sobre los talleres de constelaciones. Tenemos un diagnóstico, vamos a trabajar sobre esa pregunta para poder llegar a un punto de solución, por decirlo, que nos permita a quien consulta, che, estoy trabajando a la pareja, bueno, ¿qué pasa con mi pareja? ¿La miro, no la miro? ¿Estoy disponible, como creo decir? Un montón de gente viene a la consulta y quiere trabajar a la pareja y la realidad es que no está disponible porque esa persona está mirando al sistema familiar de origen, a la mamá por una depresión o por un trauma, o está de pareja del papá porque el padre quedó viudo prontamente y ese hijo inconscientemente se pone en pareja, esto es entre comillas, ocupando el rol de la madre, entonces no tiene disponibilidad para tener una mirada a su propia pareja. No sé si vos te ejemplos u otra forma. Sí, sí, me encanta, Facu, cómo lo vas explicando muy pedagógicamente a partir de ejemplos, ¿no? Que es la mejor manera de comprender. Y, y para agregar, me hablaste de lo mira, no lo mira, está disponible. En realidad, me parece importante ahí hablar del rol del facilitador, ¿no? De los facilitadores, que es, vienen personas a un taller, algunos constelan su tema, otros, aunque, digamos, ya participar del taller, como todos pertenecemos a nuestro sistema familiar, ¿no? Y este sistema familiar es donde se forman las matrices vinculares que tenemos, ¿no? Estas matrices que después trasladamos a los otros sistemas de los que formamos parte, y todos tenemos una historia, son historias diferentes, pero en todos nuestros sistemas se atravesaron cuestiones difíciles, cuestiones alegres, duelos sin resolver y demás. Es interesantísimo en los talleres como la historia de otro nos resuena. Y por eso decimos que trabajamos todos habitualmente dentro de un taller, ¿no? Como que no nos es inocuo ver, estar ahí, ya seamos representantes o participantes. Y como facilitadores lo que hacemos es a partir del tema que trae el consultante, hay una entrevista, luego de esa entrevista le pedimos que elija representantes, esto que vos decías, y esos representantes, a partir de las sensaciones corporales, van teniendo distintas sensaciones y se van ubicando en el espacio, y nosotros en realidad acompañamos y vamos leyendo sistémicamente, ¿no? Con toda la base que tenemos de Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones, más otras bases teóricas, y vamos acompañando, yo podría decir, lo que ahí se quiere manifestar, ¿no? Que es, ¿a quién mira a quién? Sigo el ejemplo de la pareja, ¿no? Que yo estoy disponible, siento que mi pareja no me mira y de repente lo que veo en la constelación es que yo no estoy mirando, bueno, ¿dónde está mi mirada o dónde quedó? Y vamos preguntando a cada uno de los representantes y se va armando como una historia, y en esa historia lo que buscamos siempre en esta imagen de solución es justamente como un mejor lugar, ¿no? Partimos habitualmente de un lugar desordenado para llegar a un mejor lugar. Tal cual. Y que decimos que es sistémico, porque las constelaciones familiares lo que tendemos a ver es al sistema en su conjunto. No hay buenos ni malos, no hay justos ni injustos, para todos nosotros en el sistema familiar todos forman parte, y en ese contexto lo que nos permite las constelaciones familiares es poder diagramar a través de terceras personas, en el caso de los talleres grupales, cómo se encuentra ese sistema familiar respecto de ese tema que estamos trabajando. Y al hablar de sistémico no entendemos el conflicto solo como mamá y yo. ¿Y cuál es mi problema con mamá? Y hablo de mamá y yo, y mamá y yo, y mamá y yo. No, sí, mi tema es mamá, pero yo lo que voy a hacer sistémicamente es mirarlo desde la integralidad del sistema, teniendo en cuenta a mamá, de dónde nació mamá, los abuelos, papá, su relación, los bisabuelos. Podemos empezar a comprender al problema de la relación con mamá, por poner un ejemplo, pero en una totalidad. Entonces ya mamá no es solo mamá, mamá también fue hija de su mamá y de su papá, y podemos comprender cuál fue su infancia, de dónde viene, qué ocurrió.
mamá fue pareja, entonces empezamos a dejar, hay una frase que yo digo mucho que es, los hijos medio que siempre miramos a mamá y a papá pensando que casi que nacieron con nosotros. Nosotros nacimos y ellos, y en realidad, papá y mamá tuvieron toda una historia antes de que nosotros nazcamos, que probablemente no nos contaron, y está bien que así pase, porque somos menores, somos hijos, y no tenemos por qué saber todo lo que ocurrió con papá y mamá. Y la constelación nos permite un poco poder comprender, che, al final, mira, mamá también tuvo sus heridas y hace que sea más humana, porque puedo comprender que mamá fue hija y capaz que mi abuela no la pudo mirar porque vino de la guerra, por poner un ejemplo. Y en ese contexto no había disponibilidad emocional de mirar a los hijos porque sufrieron un trauma muy grande, por poner un ejemplo. No sé si se te ocurre en otros. Sí, no, y ahí pienso, ¿no? En esto de que la historia no empezó con nosotros, la historia no empezó con nuestros padres, sino que empezó mucho más atrás. Y no es que siempre, siempre, siempre vamos a abrir todo, ¿no? Como también a mí me gusta, como en una constelación es como poner una linternita, ¿no? En todo en lo que es nuestro sistema familiar y se abre lo esencial, podríamos decir. Que, por ejemplo, en este mismo ejemplo, ¿no? Estamos, o para cambiar, trabajamos la relación con papá, ¿no? Y con papá se abre, supónganse que es un papá que no pudo estar disponible, que un hijo siente que no puede, o una hija que no pudo estar disponible. Y podemos ver que el papá está mirando hacia otro lado, y hacia otro lado por ahí es a un bebé no nacido, ¿no? Dentro del mismo rango de nuestros hermanos, o puede haber quedado como dónde quedó la mirada. Y dónde quedó la mirada, según lo que estemos trabajando, puede ser distinto. Y eso a mí me parece fabuloso, porque esto hace que a la vez tenemos toda la vida para trabajar nuestros propios asuntos, ¿no? Y en principio hablamos mucho de la relación de papá y mamá porque es que para Hellinger el tomar a los padres es una de las cuestiones más importantes. Otro día podemos hablar más prolongadamente de qué significa tomar a los padres, pero en principio es tomarlos tal cual son, con lo que pudieron y no pudieron. Y eso, Facu, como vos decías, nos invita a ir hacia atrás y ver, por ejemplo, que ese papá podría ser no disponible, tampoco tuvo una mamá o un papá disponible, ¿no? Porque la mirada quedó en algún otro lugar. Y me Habla, hablaste de una palabrita muy linda, perdón, Facu, pero hablaste de la comprensión, y a mí me parece que efectivamente nos permite tener una mirada más comprensiva de lo que pasó. Conozcamos la historia o no, porque a veces conocemos demasiado y nos embarullamos igual. en tratar de descifrar qué fue lo que pasó, y esto es como más simple lo que aparece, ¿no? Se muestran las imágenes con mucha potencia y a veces ni necesitamos conocer tanto la historia. Tal cual, a mí me parece que humanizamos a nuestros papás, humanizamos al ver los dolores y las heridas de todos, o no de todos en general, digo, cuando uno puede comprender que todos tenemos heridas, que todos venimos de destinos y de sistemas que en todos los sistemas familiares hubo problemas, que no existe la familia Ingalls, este es un mito de la tele, donde eso nos permite, cuando uno puede comprender que mamá o papá tuvieron una historia y las puede mirar con amor, hay algo del juicio que cesa, ¿no? Como hijo, por decir un ejemplo. Y eso es lo importante de las constelaciones. No hay buenos, no hay malos, no es que vamos a decir quién estuvo bien, quién estuvo mal, todo lo contrario, la mirada tiende a integrar, a incluir al otro, a reconocer lo que faltó, y de esa manera vamos integrando todas nuestras partes, ¿no? Porque cuando uno puede empezar a darle un lugar, tanto a la madre, al padre, a la pareja, a los hijos, son partes nuestras que se van como completando y permitiendo, por lo menos desde mi mirada, comprender un poco más eh, la totalidad del sistema, pero no desde un lugar mental solamente. Puede darle un lugar en el corazón a un padre que fue difícil, a una madre que fue muy difícil, pero entiende que lo que ocurrió con ese padre o esa madre venía de más atrás. Voy a poner un breve ejemplo. Sí, Hace mucho sí. una constelación que me marcó mucho, una persona fue a constelar que el padre era muy violento. Y recuerdo la constelación donde se pudo ver que el padre así lo fue, no es que el consultante mintió claramente, pero detrás del padre el abuelo era no violento, detrás del padre había un sistema de mucha exclusión,
de gente que no se miraba en absoluto y de mucha violencia. Y una de las frases que dijo en su momento esa consteladora fue, prefiero no mirarte porque si te miro, descargo mi ira sobre vos. Y a veces el no mirar es un acto de amor. Ese hombre no tenía capacidad de gestionar sus emociones. Y entonces ahí él cambia la ecuación. Cuando vimos, che, a mi papá fue difícil lo que ocurrió con él. Bueno, las heridas propias siguen estando, ¿eh? No las quitamos, no es que romantizamos, ay, está todo perfecto, pero hay algo de, che, bueno, puedo empezar a comprender un poco qué pasó, ¿no? ¿Por qué papá era así? Y algo en el alma siento yo, ¿no? Sí, 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 coincido completamente, Facu. Y también pensaba, ¿no? En esto de cierto que en nuestros sistemas hay dolores, hay duelos no resueltos, pero a la vez también ahí es donde está la fuerza. A mí eso me parece maravilloso, ¿no? Y en algo muy concreto que lo que podemos pensar es que la vida siguió y hoy estamos acá y estamos vivos, ¿no? Entonces, digo, todo lo que tuvo que pasar para que hoy seamos quienes seamos, lo que también pasamos en nuestra propia vida, ¿no? Y entonces poder darle un lugar, ¿no? Un lugar como de validación de todo eso que sucedió. Y lo que se puede hacer para atrás es ir como comprendiendo, porque mientras te escuchaba también pensaba en este concepto tan importante que juega cuando hablamos de estos temas, que tiene que ver con las lealtades y cómo como hijos somos tan leales y de maneras que no imaginamos. Henninger habla del amor ciego, que es por amor, ¿no? Pero por un amor desordenado podemos llegar a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si percibo que mi mamá está mal, ¿qué es lo que hago? ¿No? Inconscientemente me voy atrás a cuidarla. Tal Si yo me cual. voy a cuidar a mi mamá, lo que estoy haciendo es ocupando el lugar de mi abuela y tengo menos fuerza para mi propia vida, porque estoy ahí en un lugar que no es el de hija. Y en esto, y no es tan fácil darnos cuenta, ¿no? A veces nos podemos sospechar, pero para mí esto es lo que tienen de fabulosas las constelaciones, que hay algo que es, wow, mirá dónde estaba, ¿no? Y cuando por ahí creía que estaba enojadísima con mi mamá, y en realidad no es que estaba enojadísima, sino que estaba cuidándola. Y cuando uno Entonces, puede hacer esa dinámica, siguiendo tu ejemplo, una sí, persona que es sí. padre de su madre o de su padre, o madre de su madre o de su padre, pierde su propia fuerza vital, se encuentra en un lugar donde mira y atiende en su vida actual las necesidades emocionales del otro, porque probablemente esa relación empezó desde muy chiquito, y ese hijo o hija, al estar todo el tiempo pensando en mamá para cuidarla de su depresión, de su angustia, de su duelo, de lo que fuere, hace que yo no pueda registrar mis necesidades. Entonces llega gente al consultorio y te dice, tengo 40 años y estoy siempre, no te lo dice, se ve en la constelación que está todo el tiempo pendiente del otro. Pero claro, nadie nos enseñó que podemos estar pendientes de nuestras necesidades, mirar lo propio y establecer límites sanos. Y a través de la constelación uno puede empezar a comprender dónde me encuentro para poner un límite sano y poder mirar mi vida, mirar mi historia. O por ejemplo, en esas dinámicas concretas donde estamos muy tomados por lo que ocurrió en el sistema familiar de origen. Y en realidad la vida es para ir mirar hacia lo futuro. Los padres nos cuidan a nosotros. Pero cuando un hijo está cuidando a los padres, se desordena. Y lo que dice Hellinger, o lo que trabajamos en las constelaciones, es no todo amor, por más que sea amor, es sano. Y eso me parece también que puedes explicar un poco, ¿no? Porque digo, alguien que se pone en pareja de la mamá porque se murió el papá, es por amor a ocupar esa falta que le está pasando a la mamá, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero es un amor que desordena, no ayuda. A mamá la debilita. A mí me debilita si estoy en ese contexto. Porque no puedo tener pareja o no tengo fuerza porque estoy más pendiente de lo que pasa. Esto es todo inconsciente, ¿no? Pero en el campo, en la constelación, se puede expresar claramente. Y en ese contexto, darnos cuenta de dónde estoy nos permite ser un poco más egoístas, en el sentido de voy a mirar mi vida, pero desde un lugar de tranquilidad, ¿no? Porque si no vamos todo el tiempo a repetir esos patrones, que son esas dinámicas que pasaron inconscientemente, ¿no? En nuestro sistema. Eso me parece lo rico de un taller. Sí, sí, con esto que decís, Facu, ¿no? Desde el lugar, perdón, mi tos, que todavía sigo con un resfrío galopante, en esto de ser egoístas, que en realidad hay palabras que estamos como que las tenemos incorporadas, ¿no?
pero la riqueza también de esta manera, de este abordaje, es que cuanto más nos ocupamos de nuestra propia vida, más fuerza le damos al sistema, en verdad. Vale. E incluso a veces, ¿no? Estas lealtades nos llevan a que nos resulte difícil hacer cosas distintas a las que se hacían en nuestro sistema. Por ejemplo, quiero, no sé, tengo una empresa y quiero que brille, ¿no? Quiero que me vaya cada vez mejor. A veces no lo logramos, y tiene que ver también con nuestra historia, porque nos podríamos preguntar, ¿quién no lo logró? ¿O de quién me diferenciaría? O sea, si mi mamá o mi papá, o más para atrás, esto no se pudo, no fue posible. Incluso podría ser otro ejemplo también, me quiero separar y no puedo, ¿no? Y en mi sistema familiar, no habitualmente, la gente no se separa. Hacerlo distinto nos deja inconscientemente en esta sensación de que si lo hago distinto dejo de pertenecer. Bueno. Y nunca dejamos de pertenecer a nuestro sistema, ¿no? Entonces, puedo, por un lado, estando en mi lugar, tener más fuerza y darle más fuerza a los demás que están atrás, incluso a mis hermanos, digamos, a los que forman parte del sistema, porque a veces ocupo tal vez el lugar de hermano mayor y no soy el hermano mayor, o todos estos desórdenes, y le dejo al otro en su lugar, que por ahí puede y con su responsabilidad. Puede ser, por ejemplo, si yo le devuelvo el no haber podido a mi papá fundar su empresa. Puedo inconscientemente, lo que puede estar jugando es, si yo le devuelvo esto, si lo hago distinto dejo de pertenecer, y si se lo devuelvo se va a poner muy mal. Y en realidad cuando entregamos cosas que llevamos por otros, lo que les devolvemos es la fuerza, ¿no? La fuerza de que cada uno puede con lo que le tocó a su tiempo. Entonces, cuando vos decías, Facu, esto de la mirada integradora, la mirada que nos juzga, que no hay buenos y malos, y que cada uno de nosotros puede con lo que le tocó, es como este caminito que nos va permitiendo ir del amor desordenado al amor que fluye. Y cuando hablamos eso de sistema, cuando uno del sistema encuentra un lugar ordenado, un lugar que le hace bien a ese sujeto, permite al sistema, solo permite, no es que lo obliga, el sistema puede darse. Si yo estoy mirando el duelo de mi papá y me ocupo solo de él y su angustia y su dolor y estoy ahí sosteniendo algo que no me corresponde como hijo, cuando yo puedo mirar mi vida y ser egoísta, entre comillas, obvio, le doy la posibilidad a mi papá que con su angustia y su dolor pueda hacer algo distinto. Pero si yo sigo con la misma dinámica, a mi papá lo sigo debilitando, aun cuando crezco, creo que lo estoy ayudando. Entonces, al yo tomar mi fuerza, tomar mi vida, le permito al otro, solo le permito, le doy el espacio para que el sistema también se mueva. Es importante que el sistema se va a mover, depende de cada uno, no es que yo vengo a constelar y voy a diagramar lo que va a ser el resto del sistema. No, esto es muy claro, quiero dejarlo en claro. La responsabilidad individual de quien consulte y quien constela, y el movimiento es personal. Yo puedo ir, constelar y ver qué hago con lo mío. No es que yo lo que hago con lo mío hace que modifique la totalidad del sistema, no. Yo cambiaré y le permito al otro capaz, por una cuestión sistémica y de dinámicas, que tome otro lugar. ¿No? Sí, No sé qué, pero sí, a veces y no quiero cambiar y en realidad quieren que cambie el otro, quieren que cambie mamá, que cambie papá, que... No, bueno, nosotros podemos cambiar solo lo propio, nuestro mundo interno, nuestro trabajo, nuestra relación con lo propio. El único que puede cambiar el sistema, el mundo interno de lo que trabaja, somos nosotros. totalmente. Y hilándolo con eso, Facu, ¿no? Esto que es también muy importante, cuando vamos a constelar un tema propio, siempre tiene que ser un tema donde nosotros estemos implicados. No podemos trabajar por nosotros mismos, no podemos trabajar por otros, y a veces aparecen en consulta, y hasta incluso, digo, nos pasa a los facilitadores, porque cuando uno está en el lugar de consultante, es consultante, de, por ejemplo, no sé, con mi pareja me hace, o quisieran, o hay algo donde no puedo trabajar por mi pareja, o quiero, no sé, la relación con mi hermana, ¿no? Porque estoy preocupada porque está mal. En realidad sí podemos trabajar una preocupación, una relación con otros, todo lo vincular, pero siempre desde mi lugar, ¿no? Como podríamos decir, ¿cuál es mi mejor lugar para acompañar en todo caso? Lo mismo es la preocupación con un hijo, no salvo que el hijo sea muy pequeñito, ahí no juegan otras cuestiones, pero
la preocupación por un hijo, ¿no? O, por ejemplo, no sé, me preocupa la pareja que tiene un hijo, podríamos decir. Bueno, bárbaro. Y en vos, ¿cuál es el tema? ¿No? Porque podríamos ver cuál es el mejor lugar de esa persona para mirar cómo acompaña al hijo, cómo es madre de ese hijo con esa pareja. Tal cual, tal cual. Claro ejemplo. Y ahí es lo que hablamos, ¿no? Desde nuestra mirada, la responsabilidad del consultante es fundamental en cuanto al proceso que va a emerger. Porque como decimos, es una herramienta terapéutica. Nos va a permitir tomar conciencia. ¿Qué dinámicas, qué roles, qué patrones repito constantemente? ¿Cuál es un nuevo buen lugar para mí? Pero a veces eso que uno toma conciencia después tiene que emerger en un proceso personal, donde el sujeto que consteló tiene que hacerse responsable de cómo camino. A veces con psicoterapia, hay gente que va a un terapeuta, otros con terapias holísticas, pero es importante que no hay un pensamiento mágico, no es que constelo, voy, constelé 42 veces y sos Buda, no, tenemos que hacer un proceso, ¿no? Es importante tratar que, esto lo hablaste al principio y me parece importante, todos tenemos heridas, todos tenemos dolores, somos humanos y eso nos constituye y nos hace resonar con el otro, pero que la herida no nos constituya, no nos genere una posición de víctima eterna, ¿no? Y ahí es donde me parece es importante nosotros como consteladores rescatar el lugar de, bueno, ¿y de vos qué depende esto? Porque a veces nos pasa, ¿viste? Viene a la consulta y sí, hay heridas muy grandes, problemas muy serios, tiene que mirar con mucho amor y a veces hay circunstancias difíciles, pero bueno, ¿cuál es nuestro lugar frente a eso? ¿Cómo me posiciono? Y eso nos sirve en un taller, ¿no? Este es un lugar que me va a dar más bienestar, más tranquilidad, ¿no? Este espacio de cuidado hacia uno, pero siempre hacia uno, no constelamos para el otro. Sí, ahí con lo que decís, Facu, en esto que era, que se dice mucho, ¿no? De la jerga de las constelaciones, que actúan por capitas de cebolla. Bueno, Porque es verdad, uno no va, digo, el fanatismo tampoco constelo, le tengo que dar mucho tiempo al proceso, ¿no? Que aparece en una constelación, a todos los movimientos que aparecen y a mis acciones o de qué me voy dando cuenta en la vida real y a la vez realmente, ¿no? Vamos trabajando en lo que nos sucede por capas, porque uno constela y aparece algo como esencial, algo se va ordenando y la próxima vez que constelamos, que puede ser otro tema, a veces se trabaja incluso el mismo tema, pero siempre desde lugares diferentes. Pero para eso me tengo que dar tiempo al proceso y es un tiempo que podemos hablar de cantidad de tiempo, pero en realidad eso no es lo importante, sino el proceso interno, ¿no? Para mí hay algo, así como decías, la importancia del cuerpo, en las constelaciones hay algo interno que va cambiando, y que es increíble, ¿no? Como, ahora me sale como más calorcito, no sé si es más calorcito, pero hay algo que, porque a calidez veces es la- fuerte, ¿no? Después de una constelación, digo, uno se queda muy movilizado, y tenía eso se va. es como querer, si constelás todo el tiempo, es como comer todo el tiempo, no alcanzamos a digerir. Necesita que eso que emergió, esa capa de cebolla que pudo ver en cuanto a su relación con lo vincular, pueda darle un espacio, porque uno sale de la constelación, pero el mundo sigue igual, y uno vuelve a su casa y capaz que si tenías una relación de pareja conflictiva va a seguir estando. El tema es, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo me posiciono? ¿Cómo modifico mi lugar? Nada, como para abrir varios temas más, me gustaría una sola cosa importante resaltar también de los talleres es muy confidencial los talleres grupales, es un espacio muy respetuoso, de mucho amor. No me pasa mucha gente que dice, no voy a los talleres porque me da vergüenza, no quiero exponer mi tema. Uno no cuenta a Vox Populi, no es psicoterapia donde dice que no es, quiero trabajar este tema concreto, incluso si hay algo medio de lo personal y muy privado y secreto, puede ser incluso que no se abra el tema en general a todo el taller y se puede hacer de otra manera. Eh, Cuando uno va a un taller, uno va a abrir un poco su vulnerabilidad, su herida, su dolor y desde la mirada de los consteladores, de nosotros y de los espacios que uno trabaja, hay mucho respeto a ese proceso. Es un lugar para ir a abrazar, a, a ver el amor también de todas las personas que van al taller y que resuenan. Entonces, entiendo que a veces a la gente les es difícil ir a un taller porque se tienen que
pero primero que no es una exposición como piensan que es, y segundo, es importante que participen. No vayan a constelar la primera vez si no saben de constelaciones. Vean qué les pasa, si resuenan con esa herramienta. Hay otras herramientas terapéuticas. No es la única, no es la verdad revelada. Pueden ir. También me pasa esto, ¿no? La seguridad que nos otorgue quien sea el facilitador, quien constele, porque uno al abrir su herida, su dolor, o eso que le molesta un poco, porque por algo lo vas a abrir, es importante, che, resueno con esta persona, me da seguridad, me brinda confianza, me gusta cómo trabajó con otros, voy a un taller, resueno, me gusta, veo, capaz que a los 2 talleres voy y constelo mi tema personal, pero no hay una obligatoriedad, voy al taller, tengo que constelar, como quitémosle peso al encuentro, no sé qué pensar. Totalmente. Sí, sí, lo mismo, Facu, y a la vez también lo rico, ¿no? Vuelvo a decir, lo rico que es participar de un taller, de vuelta, porque somos más parecidos de lo que creemos, ¿no? Y todos estamos atravesados por un montón de cuestiones, que a veces por ahí vamos a un taller para participar, porque, no sé, a mí me encanta ir a talleres, ¿no? Entonces, vamos a participar, un colega y demás, y de repente nos damos cuenta, ¿no? De como esto que vi, ¿no? Cómo me impactó en mi propio sistema y es algo que ni había pensado, porque a la vez todo lo que se va moviendo interno nuestro, ¿no? Cuando vamos con nuestro tema es una cuestión, pero cuando no, estamos atravesados por tantas capitas, Bueno, ¿no? Nosotros hablamos, esta es una mirada sistémica del sistema de origen, ¿no? Que es lo que, nuestro núcleo de donde venimos. Pero a la vez dentro de ese sistema, después formamos parte de otros sistemas, está el sistema de los amigos, el sistema laboral, el sistema del barrio, de la provincia, ¿no? Y podemos ir extendiendo. Y en este sentido estamos atravesados por distintas capas, en distintos periodos históricos, ¿no? A mí que me gusta la mirada también más sociológica y contextualizada. Entonces hay veces, por ejemplo, que por ahí algo que me está pasando hoy en día tiene que ver, vos mencionabas la guerra, Facu, ¿no? Las guerras europeas, Argentina tiene mucha historia, ¿no? Y esto de víctimas, perpetradores y demás, y a veces nos encontramos con temas muy sociales que tienen que ver. Entonces es como de una riqueza muy, muy grande. Así que coincido, Facu, y sí, me parece que ya por ahí estamos como casi cerrando. Muchas gracias a todos los que están ahí y pueden hacer preguntas también si quieren. Y si te parece, Facu, que agreguemos, ¿no? Porque hablamos mucho de papá, mamá y los vínculos más familiares, pero ¿qué temáticas se pueden constelar en un taller? Vamos co-construyendo si querés. Porque es un pero cuando montón. no solo porque estamos en pareja, sino falta de pareja, porque trabajamos el mundo interno. ¿Qué le pongo yo a la pareja? No solamente si estoy en pareja. Dinero, la salud, sin opciones. Cuando hablamos de salud, abro paréntesis, ¿no? No es que voy con Stelo y se va a ir el cáncer. No, es, ¿qué me vino a mostrar el cáncer a mi vida? ¿Qué me vino a mostrar tal enfermedad? Tengo fibromialgia, tengo tal enfermedad. Y la constelación nos va a permitir encontrar un poco cuál es el camino para poder empezar a integrar algo que estaba excluido. Y la constelación de ese tema de salud, por poner un ejemplo. Eh, para, para poder ordenar también, ¿no? Mucho, gente que entiendo ante el dolor, pero es importante esto de están los médicos, cada espacio tiene su especialidad, nuestra mirada es sistémica y poder integrar qué nos vino a mostrar, por un ejemplo. No sé si pensás, pero es un tema justo concreto, es hacer esta salvedad, ¿no? De esta Sí. aclaración. Puede considerar emociones, angustias, enojo, ira, tristeza, depresión. Eh, ¿Qué más? El dinero. Sí, me quedo pensando, bueno, en esto coincido con los síntomas, también podemos un día hablarlo más, porque todo es como que se amplía, me dan ganas de que esto dure 5 horas y vamos a aburrir a todos, pero también pensaba, Facu, ¿no? Bueno, cualquier tema vincular con cualquier persona, ¿no? Digo, hermanos, padres, amigos, socios, y ahí cuando digo socios me conecto, como también se pueden
a veces no son temas específicamente familiares. En la constelación puede aparecer una resonancia familiar y nos vamos ahí al sistema familiar, o podemos trabajar también en otro ámbito, por ejemplo, digo, cuestiones laborales, que a veces obviamente nos traen justamente estas matrices que desde lo familiar vamos a lo laboral. Pero otras veces es porque por ahí podemos imaginarnos, no le dimos tiempo a un proceso, algo que pasó en ese propio laburo o en otro anterior y que no le dimos espacio, o no nos llevamos como la experiencia que adquirimos en un trabajo porque nos fuimos enojados y no nos está permitiendo conectar con un nuevo trabajo. Entonces, no es solo lo familiar, sino que se amplía más, ¿no? Yo diría que Digo, de organizaciones, de constelaciones organizacionales o empresariales. eh, también, sí, Pueden ver todos los sistemas en cuanto a la mirada. En cuanto a los talleres grupales, generalmente versan en estos temas concretos de, de, de los que hablábamos con Sol, pero obviamente, incluso si uno tiene dudas sobre si su tema es constelable o no, digo, siempre está abierta la posibilidad de preguntar, de consultar y ver el encuadre, ¿no?, que hacemos respecto de ese tema que nos convoca. totalmente. Sí, sí, sí. Sí, porque en definitiva lo que decimos siempre no es que el tema tiene que tener fuerza, que es un poco raro, qué significa fuerza, que sea un tema que preocupe efectivamente a la persona, ¿no? Que sea algo que nos angustie, que no podamos resolver. Y desde ahí, la entrevista, que como bien decía Facu, no es todo, ¿no? Y no preguntamos todo, y también en un taller se puede tener la entrevista antes, Igual. eh, es, bueno, lo que me pasa, ¿no? Y lo que no puedo resolver. Las preguntas van a ir hacia el lado de, bueno, ¿con qué puede estar vinculado esto? ¿No? Y son preguntas sistémicas también. Bueno, Bien, querido Facu, un placer total y vamos llegando a, dijimos 20 minutos y el tiempo vuela, obviamente. y por aclarar, vamos a hacer otro sobre diferencia entre la consulta individual y el taller grupal, qué hacer después de constelar, constelaciones empresariales y organizacionales, mitos y verdades de las constelaciones familiares, un poco algunas las estuvimos charlando ahora, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo astrológico, no hablamos desde ese punto. Eh, Nada, me parece que está bueno el encuentro y abrir espacios, el que quiera después lo ve grabado y bueno, seguimos acá, ¿no? La idea es hacer los vivos, veremos si con qué continuidad, si uno por mes, dos por mes. Eh, Nada, nos vemos próximamente. ¿Qué te parece, Sol? Me parece fantástico. Un placer, Facu, gracias y bueno, y gracias a todos los que estuvieron presentes. Hay gente conocida por ahí también que voy divisando. Bueno, Facu, y hasta el próximo vivo. Nosotros nos seguimos juntando seguramente, pero hasta el próximo vivo acá con varias de las cosas que van apareciendo. Placer, Bueno, Sol. Grande. placer total. Adiós a todos, buenas noches. Buenas noches. Adiós, adiós, adiós.